Buenas tardes, estimada doctora Amaranta y compañeros. Mi nombre es Dayana Alexandra Rosado Cardós y a continuación hablaré sobre el contenido de la lectura Educación Popular, Cultura e Identidad desde la perspectiva de Paulo Freire, escrito por el autor Sailín Brito Lorenzo en el 2008 para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Los tópicos a tratar en esta presentación son: número 1. Escenario actual de la pedagogía crítica latinoamericana. Número 2. Educación popular desde la perspectiva freireana. Número 3. Cultura e identidad desde la praxis pedagógica freireana. Número 4. Educación popular. Acercamiento desde el contexto educativo cubano. Y finalizando, claro, con las conclusiones. Para empezar, es importante hablar de las aportaciones de Paulo Freire. Él era pedagogo y filósofo brasileño. Creó una obra muy importante que se llama La pedagogía del oprimido. Estableció que el diálogo era una práctica de libertad. También defendió que la alfabetización tenía que ser el camino de la liberación, sobre todo en los países latinoamericanos. Tuvo un premio denominado Paz y Educación de la UNESCO. Fue muy importante en su rama. Y también es importante mencionar que aún se siguen utilizando sus aportaciones hasta hoy en día. Y es justamente de lo que vamos a hablar en este video. Ahora hablaremos del primer tema, el escenario actual de la pedagogía crítica latinoamericana. Hay que recordar que la pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que ayuda a cuestionar, a generar un pensamiento crítico y reflexivo, aspecto que actualmente es muy necesario en las escuelas. Por esta razón, se inserta en las corrientes pedagógicas esta pedagogía crítica, creando un punto de inicio para convertir a la educación en una herramienta para transformar sociedades, en este caso latinoamericanas. Entonces, las aportaciones de Paulo Freire tienen una función crítica para manejar y poner en práctica la realidad educativa y de esta forma que la pedagogía sea pertinente. Se rescata que justamente fue lo que dio origen a la propuesta de educación popular que desarrolló Paulo Freire, dándole así una aproximación teórica y metodológica contextualizada en los momentos actuales de la educación, una función crítica que explica que el proceso debe nutrirse de la realidad del presente con el fin de innovar y reconstruir métodos educativos. Hay que recordar que han existido un sinfín de propuestas pedagógicas, de corrientes pedagógicas que nos han enseñado cómo es una correcta educación. Sin embargo, como se mencionó en el tema anterior, estas corrientes, estas propuestas sirven para que nosotros, de acuerdo a las nuevas generaciones, se puedan ir adaptando. Y bien, no es un secreto que exista un déficit en las políticas educacionales en Latinoamérica. Todos los que nos desempeñamos en esta área estamos conscientes de las consecuencias derivadas del lento progreso en materia de educación. Es por eso que los autores, expertos y estudiantes de posgrados demandan un programa educativo integral comprometido con la transformación. Por lo tanto, para que la pedagogía actual considere estos aspectos, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Primero, incentivar aprendizajes creativos e innovadores. Estos son clave para la formación integral ante las demandas profesionales que exige la sociedad y actualmente es muy competitiva gracias a la globalización y al capitalismo. Es por eso que se debe tomar en cuenta esto. El siguiente es la pedagogía. La pedagogía no debe descuidar en ninguno de los niveles educativos la formación de valores, llamémosle morales, éticos, políticos y espirituales, para que las nuevas generaciones sean más justas y equitativas en los diferentes ámbitos escolares, sociales, económicos y políticos. La nueva pedagogía es humanista, por lo que debe considerar qué es un instrumento para el cambio social latinoamericano.
y también establecer un eje común entre escuelas particulares y públicas. También es bien sabido que las escuelas públicas tienen un gran sesgo, tienen un gran retraso en cuanto al avance que presentan las escuelas particulares. Entonces debemos crear estrategias para que no se note, para que todos crezcamos, para que todos nos desarrollemos en un mismo nivel, en un mismo sentido. Claro que esto nunca va a ser 100% real, sin embargo, la misión es cortar, la misión es procurar que la diferencia no sea tanta. Entonces, otra cosa importante es que se analicen los fenómenos educativos desde una perspectiva social para poder contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y así lograr resultados reales. El tópico se titula Educación popular desde la perspectiva freireana. Como menciona el autor de este artículo, este concepto de la educación vino a reajustar otros modelos que existían, al asumir a la educación como un proceso sistemático de participación, formación e instrumentación de prácticas populares, culturales y sociales. Es por eso que fue muy popular en Latinoamérica. Esta pedagogía resulta ser una pieza clave de la transformación social y por lo tanto define su actividad como algo cultural, algo que nutrirá a la sociedad. Es por eso que es muy importante en este posgrado entenderlo. Me pareció muy pertinente hablar también sobre las aportaciones de Hugo Russo, que fue también un analista de justamente el autor Paulo Freire. Él establecía que al sistematizar la pedagogía liberadora de Freire, se tomaban en cuenta las siguientes variables: la participación activa de la pareja educador-educando, el diálogo como una forma estratégica para alcanzar el aprendizaje y la necesidad de interpretar el mundo vivo como primer compromiso para tomar el mundo en la historia. Él establecía eso. Aquí es importante destacar que la pedagogía de Freire se convierte en una pedagogía crítica, liberadora y problematizadora del ámbito educativo y social, y ofrece una propuesta revolucionaria en tanto que el sujeto educando, mediante su participación, se convierte en actor indispensable al redimensionar la realidad social que le es propia. Aquí yo recuerdo mucho las aportaciones de Vygotsky, quien también mencionaba que el contexto socioeconómico, el contexto cultural de las personas que aprenden interviene de una manera determinante. También esto llamado la zona del desarrollo próximo, en donde al convivir en una determinada sociedad, en un determinado grupo de personas, el alumno puede ir construyendo su aprendizaje. Y aquí se rescata las aportaciones de Freire, en donde menciona justamente esto. Desde la herencia freireana, los proyectos de educación popular no han sido del todo completos, sobre todo por la relación que ha existido siempre entre el Estado y la educación. En este caso, el papel del Estado en la educación ha sido desplazado por instituciones como las ONG, que tienden a suplantar las funciones estatales en materia de políticas. El autor de este artículo sugiere ciertas estrategias que, he de decir, estoy muy de acuerdo con ellas. Entre estas destacan el diseñar e implementar políticas educacionales integrales, conectar instituciones y agentes sociales, así como articular perspectivas y enfoques educacionales de la educación popular. Entonces, no podemos dejar todo en manos de las organizaciones independientes. El gobierno también tiene que hacer su parte. No simplemente el hecho de crear situaciones o becas o escuelas resulta ser únicamente lo necesario. También es importante crear programas de integración. Recordemos que en México es un país diversamente, en cuanto a clases sociales, es muy diverso. Entonces, no existe una igualdad de oportunidades. La política debe establecer ciertas medidas para tomar en cuenta esto. El gobierno debe seguir al pendiente de todos y todas. El tercer tema, denominado Cultura e Identidad desde la praxis pedagógica freireana, nos menciona que
Conectar la propuesta de educación de Freire con una perspectiva de la cultura y la identidad es adecuado, ya que promueve la articulación de la educación con las prácticas culturales, contribuyendo así a una educación, a un aprendizaje social. Esto quiere decir que una educación popular debe promover la relación entre los espacios simbólicos, la experiencia, los aprendizajes de la cotidianidad, las potencialidades de cada individuo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros fortalecemos nuestras características individuales, nuestras propias cualidades, podemos beneficiar a un colectivo. Entonces, para lograr esto, se debe construir alternativas que respondan a la complejidad del proceso educativo y se articulen con la necesaria actualización en dependencia de estas contradicciones y exigencias sociales que actualmente se están demostrando y cada vez avanzan en cuanto a la evolución, ¿verdad? Mientras más avance los conocimientos del hombre, más necesidades, más características se requieren en los nuevos individuos. Entonces, se hace indispensable que las políticas culturales y las políticas educacionales creen un nexo, una relación, y de esta manera se garantice una perdurabilidad en un enfoque mediamente integrador. Con lo anterior, se establece que las influencias educativas que valoricen la formación identitaria mediante métodos de la educación popular deben incidir además en las vivencias, aprendizajes adquiridos y experiencias concretas que intervienen en el proceso educativo, atribuyendo significancia a la realidad de cada estudiante. Con esta idea, pienso que el proceso educativo no solo debe consolidar un espacio de aprendizaje cognoscitivo, es decir, de puros conocimientos preestablecidos en el plan y programa de estudios, sino que debe propiciar una experiencia cultural, política, ideológica, estética y ética, en la que los y las alumnas puedan percibir y transformar críticamente su realidad. En el último tema nombrado la educación popular, acercamiento desde el contexto educativo cubano, señala que la cultura individual y social de la obra de Freire constituye uno de los fundamentos para entender y orientar el proceso de formación humana. En este contexto, la concepción de cultura adquiere una centralidad extraordinaria respecto de las otras decisiones y políticas que el gobierno siempre toma. Otro aspecto que se rescata de la educación cubana es la correspondencia entre todas las políticas educacionales orientadas a conectar todos los niveles de la enseñanza, desde la primaria hasta la universidad, e incluso la del posgrado. Se asegura una concepción pedagógica del aprendizaje como proceso formativo participativo, gradual y sistemático. Esto es muy importante, ya que los saberes, los conocimientos que se adquieren desde el nivel básico se deben fortalecer, se deben tomar en cuenta y se deben mejorar, perfeccionar en los siguientes niveles. Por otra parte, el modelo educativo cubano puede ser un ejemplo para América Latina. Siempre lo hemos sabido. Incluso en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, se menciona mucho esto, ¿no? Cómo combinan el deporte con la educación. Esto ha sido mediante proyectos de solidaridad e integración en la región. Se comparte a la vez su experiencia educativa. En este artículo analizado se comparte esta experiencia y también se mencionan a numerosos profesionales que se han estado relacionando con otros países para trabajar a la par y llevar a cabo verdaderas transformaciones sociales, especialmente en las políticas educativas. Para terminar, la obra de Pablo redimensiona una nueva concepción de la realidad social, pues hace posible la reinterpretación de la sociedad, dando pie a nuevos cambios sociales, culturales, económicos y políticos de Latinoamérica. Lo cierto es que la realidad actual nos plantea nuevos retos por el que aprendemos o por el que debemos aprender a generar un pensamiento crítico, lo cual nos permitirá provocar el cambio esperado en nuestro país.
que es México. Como estudiantes del doctorado, esto ocasionará que ocurran profundas revoluciones y transformaciones educacionales y sociales. Así que una meta en nuestra práctica será adoptar la propuesta freireana, contextualizada en estos tiempos, claro, en estos escenarios. También promover, sugerir el sistematizar políticas educacionales e interconectar diversos agentes sociales de los ámbitos educativos y culturales, y esto va a propiciar, va a generar un camino que asegure la pertinencia de la apropiación de una educación correcta, una educación integral, una educación que garantice la inclusión de todos y todas. Y esto es sumamente vital que nosotros lo comprendamos y lo pongamos en práctica. Me gustaría mencionar también este pensamiento de Freire que menciona, el hombre es hombre y el mundo es mundo, en la medida en que ambos se encuentren en una relación permanente, el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación. Y esto resulta muy simbólico. Termino mencionando que siempre quedarán espacios para profundizar, corregir y dialogar con nuestra realidad. Y el camino de Freire es ejecutable en nuestro contexto latinoamericano. Por lo tanto, lo tenemos que tomar en cuenta. Por lo pronto, en mi praxis trataré y estaré articulando la educación y la cultura al servicio de la formación y consolidación identitaria de los diversos grupos humanos a los que yo pertenezco. Eh, ¿Cómo lo haré? Pues tal vez incluiré actividades que promuevan la transformación crítica de las realidades de mis alumnos, logrando así solucionar diversas problemáticas de su contexto a partir de lo aprendido. Con lo anterior, concluyo mi participación. Muchas gracias.